¿Cuándo es alguna hora de la tarde en esta citadina cabina de radio? El día de hoy estoy muy contento, de verdad estoy muy contento. No debería de estar tan contento porque vamos a hablar de eutanasia. De hecho, yo iba a recitar un poema de Schopenhauer, referente al suicidio, que precisamente yo arranqué mi cortometraje de Vincent Van Gogh con esa reflexión de Schopenhauer que dice: el suicida ama la vida, solamente se halla descontento con esa situación que ahora le pega. Y así arranca la vida de Vincent Van Gogh, la luz de un alma rota que tuvo que cargar con el nombre del hermano muerto, porque la mamá culera le puso el mismo nombre del hijo que había muerto y lo llevaba al cementerio para que viera que ahí estaba su nombre tallado. Qué fuerte. Y eso lo cargó durante toda su vida. Jamás lo pudo superar. Y el día de hoy vamos a hablar de eutanasia. Joel, ¿cómo andas? Todo bien, buenas tardes, saludos a todos y todas los que nos ven desde Express Motivate. Rubí. Hoy vamos a hablar de ese bien morir, pero bueno, vamos a escuchar opiniones diferentes, así que quédense aquí. Miguelón. Un tema muy interesante, estamos con todo, a ver qué va a salir. Yo creo que va a salir Como cosas muy buenas. Como cada programa. Como cada programa. Pues bueno, arrancamos. Rubí, ¿quieres arrancar esta mesa? Ay, yo les quiero compartir que justamente en esta parte de todo el proceso, de lo que lleva la eutanasia, del origen, estaba checando que, bueno, al final todo esto viene desde los soldados cuando estaban en la guerra y desde que en el momento en el que se encontraba alguno de sus compañeros soldados caídos, y entonces lo que él hacía era, pues estaba sufriendo ese compañero, entonces se ve bastante triste y se ve desesperado y le pregunta, ¿qué posibilidad o probabilidad hay de que sobreviva? No tienes, entonces mejor mátame. Entonces los soldados mismos le provocaban esta muerte para que ya no sufriera más o que llegara el enemigo y entonces acabaron de una manera mucho más complicada. Entonces, desde hace tantos años y con la guerra, desde la parte del odio en la que se generaba, y desde ahí viene esta parte de la eutanasia. Antes no se le llamaba así, por supuesto. Entonces, la eutanasia, el significado, bueno, como seguramente muchos conocen, es el bien morir. Pero ¿cómo es un bien morir? Entonces, ya ahorita en el programa vamos a platicar de toda la parte incluso económica, la parte religiosa, la parte de valores, antivalores, porque países no lo han aprobado. Estaba también checando que solo 8 países en el mundo tienen permitida la eutanasia y en Latinoamérica solamente uno lo permite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues vamos a debatir esta parte, pero esa es mi parte introductoria, porque sí es complicado, pero poniéndome yo, si yo estuviera en una guerra y estuviera con ustedes y al final va a ser una muerte dolorosa, yo personalmente sí preferiría que fuera un solo golpe, en un solo dolor, y no algo prolongado y paulatino y doloroso. Claro, sí, no, es un tema, fíjate que ahorita que comentas de eso de los soldados, también por ahí algún tiempo todos se acordaron de la explosión de San Juanico. Sí. Sí, se acuerdan, ¿no? De San Juanico, que fue una explosión muy grande y todo eso. Obviamente a mí me contaba una persona muy cercana que estaba en el tema de salvación, que justo cuando entraron ahí, saben ustedes que de las muertes más terribles y el dolor más fuerte, las quemadas. Sí, las La quemaduras. gente que se está quemando, que ya está muy quemada, que no, son dolores, o sea, terribles, o sea, son de las muertes más feas, las quemadas, ¿no? Entonces, me contaban que cuando llegó el ejército, que estaba todo este tema de la explosión, pues encontraban gente que estaba viva, ¿no? Bueno, iba, pero en el tema de sufrimiento. Agonizando, ¿no? Agonizando, exacto. Y entonces, justo el tema de ellos es con la parte humanitaria de salvación. Claro, eran nuestras épocas que llegaban y estuvieron matando gente. O sea, literal, ¿sabes qué? No se va a salvar. ¿No? Y así ya se van muertos. Pero digo, desde el punto de vista moral, a lo mejor es, oye, que pues, ¿por qué lo mataste? No, chingue, estaba sufriendo, ¿no? Y además es un sufrimiento terrible. Que es en la parte que yo creo que el tema de eutanasia, el bien morir, creo que tendría que ser algo que nosotros estemos permitidos, ¿no? O sea, que te puedan permitir en algún momento en el cual tú estés en una situación, bueno, pienso yo, muy complicada, es como morir, ¿no? O sea, si ya no hay manera de que yo me salve, es complicado, ¿no? O si me tienen a mí en una cama, de repente veo a esa gente que tienen al adulto mayor enfermo, pero porque el hijo dice, no, es que yo quiero mucho a mi mamá, no quiero que se muera así, cabrón, pero tu mamá ya no se va a salvar, tu mamá ya tiene llagas, tu mamá ya tiene, o sea,
Eso no es vida. O sea, yo pienso que independientemente de que tú quieras que esté aquí, es complicado, ¿no? O sea, ¿cómo tienes una persona sufriendo cuando ya no hay salvación? Pues ese es el punto, ¿no? Que creo que aquí es donde entra la eutanasia. Cuando ya no hay un tema que te vaya a salvar, pues porque tienes a alguien ahí sufriendo. Yo pienso que es más complicado, ¿no? No lo sé, digo, es mi idea. Ahora, ambos exponen puntos muy importantes y creo yo muy fuertes. Lo que tú dices, siempre he pensado que tiene que ver, y sobre todo en Latinoamérica, que tenemos un arraigo muy fuerte de religiones, especialmente el catolicismo. A ver, No, claro, es un tema, fíjate, es muy importante lo que mencionas, yo no quiero, o sea, cuando tú eres tú el que está sufriendo, el que no está, pues, pasando el viacrucis, diciéndolo de forma muy adecuada, no, güey, es que yo quiero que se salve, no, es que esto, pero a ver, relájate, no sabemos, pero aquí entra mucho esta cuestión en la que es que si Dios no ha querido llevárselo o llevársela, es porque no es su momento, y no, o sea, al final, dejando de lado todo el aspecto religioso, deidades, creencias, como lo quieran ver, uno sí debería de tener el derecho a poder decidir exactamente qué tipo de muerte quiere, si es posible sea digna, como bien lo dicen, el buen morir. Yo no sé si recuerdan el caso de este marino que incluso inspiró una película que protagonizó Javier Bardem, Ramón San Pedro, que fue un marinero y escritor que quedó parapléjico en el mar, casualmente. Y él vivió, no sé si veintitantos años de su vida posado en una cama, güey. No poder hacer lo más básico que es alimentarse y de ahí vete para adelante, ¿no? Entonces, él es reconocido también como si no el principal, uno de los activistas sociales más fuertes luchando por la eutanasia. Él lo logró en el 99, me parece, en España. Pudo lograr Él lo logró, pero fueron veintitantos años de lucha. O sea, él quedó parapléjico en los 70, o sea, inmóvil. Entonces, imagínate toda esta lucha por lo menos ahí es cuando yo me hice consciente de esto. Entonces, creo que también hay que partir del arraigo, ¿no? ¿Por qué también no, como sociedad no queremos enfrentarnos a lo único certero que tenemos en la vida, que es morir? Es la Yo ahí parte lo del dejo. ego. Yo ahí lo dejo. Yo, por ejemplo, quiero hablar de la sabiduría de los animales. Ahí están los elefantes. Dicen que, por ejemplo, la religión budista habla de que uno tiene que aprender a observar todos esos movimientos, todas esas manifestaciones, y los elefantes son los animales más inteligentes, que cuando ya se están haciendo viejos, que cuando ya se saben enfermos, ellos renuncian a la vida y van al cementerio y se dejan morir. Es algo que el ser humano no ha aprendido y que precisamente este invento de las religiones, que el poder de Dios y que no te puedes hacer la automorición y todo ese tipo de detalles, siento que no hemos aprendido nada como humanidad, si así lo podemos decir, como sociedad. Creo que eso debería de ser como un valor, como una condición que todos deberíamos de tener, porque precisamente si nos vamos al plano artístico, Vincent Van Gogh, el Club de los 27, que obviamente son personas suicidas y que precisamente dicen, hasta aquí llegué, porque ya sé que no voy a dar más, porque sé que soy un barril sin fondo. Creo que es un punto como muy importante y que para mí esa sabiduría de los animales como los elefantes de decir, le estoy haciendo mal a la manada y no voy a poder seguir avanzando, mejor me muero, creo que es algo que la humanidad debería de aprender. Bueno, yo también ahí lo dejo porque sé que son muchas cuestiones sociales, políticas, religiosas, que obviamente no lo vamos a resolver aquí y ahora, ¿no? Pero inclusive en esa parte, perdón, en la parte que estás hablando de la automorición, al final del día, aquel que está postrado ni siquiera se va a poder matar él. O sea, inclusive si nos vamos al tema religioso, lo que está, digamos que en contra de la religión es de que tú tengas un suicidio. ¿Por qué? Porque tú todavía no estás listo, ¿no? En teoría, la muerte nos tiene que llegar cuando nos toque y no que yo me adelante a ese proceso. A ese juicio, ¿no? A ese fue claro, o sea, entonces, pero esta gente que está postrada, no es que se van a poder matar a ellos, no, no, o sea, si hablamos de un tema de me voy a matar, pues no, o sea, nada más es, por favor, desconéctenme. O sea, ya todo va a venir y automáticamente me voy a morir, pero ni siquiera es que ellos lo hagan directamente. perdón, es que justamente lo que estás diciendo, en México lo más que se puede hacer es la voluntad anticipada.
que es donde uno puede manifestar, puede ir con un notario público y decir, si en algún momento yo ya estoy intubado, ya no se puede hacer nada por mí, por mi vida, y necesito ya, como tal, señala ahí, que si necesitas aparatos, pues sí, médicos y electrónicos para poder sobrevivir, tú puedes pedir que se te desconecte. Eso sí se puede hacer, se llama voluntad anticipada, pero aquí en México la eutanasia no está permitida. Y por otro lado, veámoslo al revés. O sea, por ejemplo, este, ahí se me fue Cerati, Gustavo Cerati, ¿cuántos años estuvo dormido? Sí, Ahora sí. bien, ponte en lugar de la familia, yo lo pienso con mi familia. O sea, siempre hay esperanza. Creo que lo que hace la esperanza, que es la antítesis de la muerte, porque entonces su mamá, su familia, no sé, desconozco quiénes eran, seguramente decían, mañana puede despertar, puede que mañana sea el día. Y llegó mañana y decían, pero mañana puede ser el... Pero esa es una parte del ego. Volvemos a la Claro. parte del ego. O sea, el hecho del apego, el hecho de decir, yo no quiero que te vayas porque quizás mañana, o sea, ¿quién eres? O sea, ¿eres médico? O sea, ese es el punto. Ahora, considero prudente, interesantísimo lo que dices sobre el caso de Cerati. Considero muy prudente analizar también situaciones. A ver, ¿quién era Gustavo Cerati? ¿Cuál era su dieta? ¿Cuál era su estilo de vida? O sea, él se cuidó los últimos 5 años de su vida porque justamente empezaron estos temas un poquito cardíaco, un poquito esto, pero a ver, conoce a una morrita que 20 años o tal vez 30 años más joven que él. El colágeno. El colágeno. No, pero güey, regresa a la dieta de anfetaminas, de estimulantes sexuales, o sea, ¿qué esperaba? Entonces, antes sí. Con esa pareja. No. Hay que meterle, pues, No, yo entiendo, pero lo que voy es, pues, yo creo que era muy certero pensar, yo lo digo así, para mí yo creo que era muy certero pensar después de 2 años, decir, ching, tendríamos que empezar a pensar ya en la posibilidad de que no, y también es esta cosa del realismo y el ego, nuevamente es lo que yo quiero, lo que yo espero, y para qué, o sea, ahora yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si Gustavo Cerati despierta? Y Pero hacer mira, que sí, pero estamos hablando de Volvemos al punto. hubiera, claro. El hubiera no existe, ¿no? Claro. Pero hay posibilidades de personas que han estado mucho tiempo y han Claro. regresado. Pero Yo mira, conocí Bueno, a- y al final ese fue su destino, ¿eh? O sea, con Cerati, pues, no. Sí, o sea, pero ¿qué tanto dices? Tal vez una persona un mes y al mes un día iba a despertar. O sea, es como y les voy a decir una cosa, también es parte de la responsabilidad. Me han tocado familiares de pacientes que llegan y dicen, yo así, insisto, está prohibido en México. Yo quiero, ya, o sea, mi mamá está sufriendo, está intubada, por favor, ya la pueden desconectar. Mis hermanos y yo estamos de acuerdo. Llega un hermano. ¿Cómo sabes que él quiere que se muera por situaciones que desconoces y los otros no? O sea, también es la parte, ahora al revés, hay gente que desea desconectar a la gente, a los otros, a familiares y demás. Hay gente que por poder y por otras situaciones, digo, si los mismos reyes, ¿no? Pedían que sus colaboradores comieran antes, compraban los alimentos para verificar que no estuvieran envenenados. Entonces, aquí también hay gente, o sea, hay de todo, esa es la parte positiva y negativa. Y voy a entrar al punto, es la última participación porque ese tema me interesó, la parte la parte económica. O sea, incluso hay muchísimas personas que están en contra de la eutanasia porque manifiestan que es una parte donde si al gobierno en esta parte de las jubilaciones y demás tiene una expectativa de vida, antes era muy baja, antes estamos hablando que hace muchos años incluso la expectativa de vida hasta de 26 años, o sea, era bajita. Ahorita llegamos a 80, no, 80 y tantos años y va a seguir aumentando por toda la tecnología y demás. Y entonces ellos lo ven en la parte económica que dicen, quieres mantener menos tiempo a la persona y por eso propones, o los países que al parecer señalan la autorización, para que entonces sea una menor carga económica para los países en cuanto a lo que son los viejos que se tienen que mantener en condiciones precarias. Pero o es que que no son económicamente activos. El punto, mira, yo creo que aquí hay un punto muy interesante. ¿De qué te sirve una persona que ya llegó? Vamos al caso del presidente de Estados Unidos. O sea, hay días que se le patina mucho, o sea, ¿y cuántos años tiene? O sea, ese es el detalle. O sea, uno tiene que aceptar, o sea, la automorición la tienes que aceptar cuando, como los elefantes, es decir, ya le estoy haciendo mal a la manada, porque ya estoy enfermo. Vamos al caso de Cerati. ¿Él qué condiciones de vida tuvo? O sea, que hubiese despertado Lelo, nos hubiera servido de algo, ya había dejado su legado. O sea, yo creo que ese es un punto que tiene que ver mucho con el ego, que tiene mucho que ver con las religiones, o sea, porque principalmente es eso.
¿Por qué en Latinoamérica, que somos países poderosamente religiosos, no existen estos puntos? O sea, el hecho de que mañana López Obrador diga, ¿saben qué? Que sí, ya hay la automorición, de aquí decreto. Imagínate cómo se le van a dejar ir todos los derechistas que Las son. buenas. Claro, O sea, no, si no lo va a hacer. Lógicamente no lo haría porque pues, es un tema o que sea, le va a costar, ¿no? ese es La el, iglesia. o sea, Sí. ese es el detalle, ese es el punto, que como seres humanos tenemos que aceptar hasta dónde hemos llegado y qué es lo que estás dejando. O sea, Es complicado y ahí entramos en otra parte que después a lo mejor podemos platicarle, que es la parte del aborto, ¿no? Que al final del día es un tema igual de sensible y estamos hablando de vida. Y estamos hablando de quitar vida, ¿no? O de decir yo decido. Y justo con el tema de mujeres, pues es la parte oye, ¿cómo se llama? Yo decido sobre mi cuerpo. Pero ahí ni siquiera es un tema de eutanasia. Bueno, si lo ves de esa manera, pues es la parte de decir, pues tú quitas una vida, ¿no? Porque al final del día, científicamente y todo, desde que está la unión, la vida ahí está. O sea, ya eso que lo romanticen en la parte de que no, pero es que no, no, ya ese es otro tema más complejo, pero justo en esa parte moral y de ego de repente es bien complicado, porque entonces, ¿por qué yo no puedo decidir sobre mi muerte cuando ya tuve una vida activa y sí puedo decidir sobre quitarle la vida a un nato, ¿no? No sé, es un tema son complejo. prejuicios, ¿no? Sí, pero es un tema complejo, o Sí, sea, sí coincido en el mí sobre mí. O sea, esa parte sí coincido, ¿no? En el mí sobre tú, ¿no? Como tú dices, porque al final no sabes qué condición. Ahora bien, si una persona nunca va a despertar, ¿cómo podría? Es más, si tuvieras unos segunditos para preguntarle, oye, ¿tú deseas qué? ¿Sí o no? Listo, es su deseo. claro. Pero como ya están inconscientes, como ya están en esa parte, están dormidos en vida, también condiciones que ya no pueden andar. Entonces, muchas personas, de hecho, que han decidido, han optado por la eutanasia, ellos saben y dicen, es que o sea, tal vez no me duele, pero ya no tengo esa calidad de vida que yo quisiera. Entonces, me convierto en una carga para mi Pues familia, claro. es un gasto y no pueden vivir porque están viviendo mi vida. Fíjate qué terrible, están viviendo mi vida, pero no, están viviendo mi dolor y se comparte. Y lamentablemente el dolor, yo me imaginaba cuando se enfermaba mi mamá, yo le decía, mami, si yo pudiera quitarte, tú tuvieras un nivel de dolor 1 y te pudiera quitar el punto 5 y yo cargar tu punto 5 sería maravilloso, nos repartiremos entre 100 pero no se puede. O sea, simplemente es el uno de su dolor más el tuyo más el de todos. Ese es el acto de amor más grande para mí. O sea, reconocer primero la necesidad del otro, vulnerar realmente lo que para él también es su destino. Yo pienso, bueno, él o ella. Ah, sí creo que aparte, imagínate el nivel de autoconocimiento, y sí lo veo así, y de conciencia que debes tener para decir, hasta aquí quiero. O sea, empezar a reconocer o sea, más bien, ¿cuántos de nosotros podríamos decir hoy? Si me muero ahorita, me voy súper feliz. Yo sé que yo sí lo diría. ¿Por qué, güey? Porque cumplí mucho de lo que quise. A lo mejor no hice todo, pero, güey, todo lo que hice estuvo a toda madre. Entonces, cuando estas personas te dicen, quiero morir, y lo respetas, yo creo que es el acto de amor, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un enfrentamiento con la muerte muy cercano. Te ganaste. Aquí, ajá, Pensamos que sí. y fue el detalle de renunciar a todo lo que fuiste, a todo lo que eres en ese momento y decir, bueno, si este es el momento, estoy muy orgulloso, estoy muy contento, ¿no? Y creo que es el detalle y el acto de amor más grande hacia ti mismo, el renunciar a eso que fuiste. Para mí, el hecho de renunciar, cerrar los ojos y decir, hasta aquí, fue algo bien maravilloso porque volví a abrir los ojos después de unos minutos y encontré un sol increíble y fue otra oportunidad de vida. Por eso, Conciencia. o sea, yo creo que ese es el detalle de decir, bueno, hasta aquí di, ya no voy a dar más. Yo creo que es un acto de renunciar con bastante valor y creo que muy interesante, que no todos tenemos, precisamente por el nivel de conciencia, educación, cultura, religión, bla, 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 bla. Pero yo creo que los gobiernos sí se deberían de poner las pilas, creo que se acabarían muchos problemas. Tenemos el problema del agua ya a la vuelta de la esquina, o sea, de hecho, mi tía Xóchitl Gálvez, ya, se pronunció en eso, se lo aplaudo mucho, definitivamente se lo aplaudo, porque no hay una ley que diga, ¿sabes qué? Que
hay tanta agua para ti, o sea, tú ves las noticias, las refresqueras y un montón de empresas son las que acaparan el agua, ni siquiera es la población, son las compañías que hacen un mal uso del agua. Por eso yo digo, yo creo que sí debería de empezar a existir ese tipo de ley y yo creo que si algún presidente o algún precandidato o candidato que va a haber, por ejemplo, en elecciones, yo voto por él sin ningún problema. Sí, no, y mira lo que hablábamos en el tema de la eutanasia y el tema de la muerte, pues tú dices, ¿no? Tuve un episodio, pasó así, asado, ¿no? Y dije, bueno, ya me toca porque pues, siempre me toca, pero hay que ser muy reales. Las personas estando bien de salud, no importa la edad que tengan, ¿quién se quiere morir? A menos que a lo mejor tengas algún tema de depresión y todo eso, que bueno, a veces a lo mejor la gente no lo puede entender, pero la depresión es muy cabrona, que es otro. Hay muchos suicidios. Sí, claro, hay muchos, pero por eso, ¿estás de acuerdo que es un tema mental? Es un tema que tienes un problema, tienes una depresión y tienes que tratarte. O sea, pero en realidad, yo no creo que todos los que se suicidan lo hagan porque se quieren morir. Más bien están pasando en una etapa terrible de su vida y no encuentran la salida. Y en muchos casos es para tener atención porque lo que están gritando es amor, es que quieren que los amen y es una forma de reacción de atraer la atención. Claro, pero si, a lo mejor si tú lo hablas, pues él no se quiere morir. Porque mucha gente, digo, a menos que sea, que ya esté en una etapa terminal, que esté sufriendo, que todo eso, bueno, ahí lo entiendo, porque ya no es una calidad de vida, ya no tienes una vida correcta. O sea, tu calidad de vida ya es terrible. Entonces, creo que te permitan decir, sabes que yo no quiero seguir sufriendo, pues es válido. Pero en el caso de mucha otra gente que se suicida y todo el show, pues más bien allí hay que meter un poco más de fuerza a todas las instituciones públicas de salud mental, porque a la gente le vale madre. En México la salud mental o sea, somos pocos los que de repente pensamos que la salud mental es importante, ¿no? Apenas con la pandemia ya se está dando más atención. Un poquito porque más. ya ahorita se está manifestando que justamente la ansiedad ya es motivo para que no acudan al trabajo y les den días, porque también, pero no saben cómo Soy mi manejarlo. propio jefe. Casos. Pero lo que dicen, ¿cómo No nos vivo la podemos ansiedad? deprimir. No. Oigan, sí, tengo ansiedad y no, por eso están atendiendo la salud mental. Y otro tema, sí, en el caso a mis ojos, ¿no? Ajá. Donde las personas realmente están en condiciones que ya no tienen calidad de vida. Exacto, Yo ahí sí coincido. Sin embargo, en este vaivén, donde los niños al día de hoy, un día son perro y otro día son gato y otro día son niña y otro día son niño. Ahora cámbiale a un adolescente, un mayor de edad, Sí. que diga, hoy me quiero morir, pero solo es ese día, pero al día siguiente no. O sea, ese tipo de cláusulas del contrato, sí es importante que en sus momentos se manifiesten, porque entonces vamos a tener a gente que se deprima y es ya me quiero más, morir. hasta acusado, es más, alguien que lo forcen a firmar un documento donde diga que sí quiere y no quiere. Yo lo hablé hace muchos años con mis papás, les dije, si algún día, espero Dios nunca pase, pero si algún día yo llegara a morir sin morir y mis órganos sirven y todo, denle, traigan vida con mi muerte. Claro. Por supuesto, para eso fue un choque. No, claro, o sea, en mi caso, pero yo lo dije de palabra, de ahí a que se haga en el acto, igual. Sí, o sea, ya te moriste y no sabes qué va a pasar. A vos no va a decir, madre, si no, a mi hija no me la toca, ¿no? Ajá. Y igual tú no puedes hacer absolutamente nada. No, porque igual, ya no está en tu decisión. Y también lo dije alguna vez igual, hace muchos años yo no sabía que iba a pasar todo esto, y le dije a mi mamá, digo, no es que piense en mi muerte, no lo deseo, pero disfruto mucho la vida, pero adelantándome, son temas que hablamos en familia nosotros, o sea, que mi mamá tiene la capacidad de decirme, hijas, cuando llegue este momento, quiero que me pongas este collar, me maquilles así, este vestido, o sea, temas que son complicados, pero yo antes me enojaba, ahora la recibo. Ella quiere darme un mensaje, lo recibo, lo comprendo, espero tarde mucho, pero es su forma de decirlo. Y yo le dije, ma, si en algún momento pasa alguna situación donde yo no tenga ya conciencia y mi cuerpo no responde, en otras palabras, esté intubado o esté en estado vegetativo, ma, solamente dame un mes, solo 30 días. Si yo en 30 días, depende del mes que sea, ¿no? 31, 28, pero que no sea Navidad. Y ya al día siguiente, yo te lo digo, ya no, o sea, porque ya no es. Pero igual no vas a tener control. Pero al menos mi palabra ya la dije. Sí, pero imagínate tu mamá que va a decir, no, ¿sabes qué? A lo mejor va a ser más mi madre, ¿no? claro que no. Claro que no, por supuesto. Yo no lo haría. Y también en la parte del egoísmo, tienes toda la razón. Yo no sé, porque los amo, pero tienes razón, te quiero aquí. Es que ese es el punto, o sea, el detalle, nuevamente, vamos al enfrentamiento con la vida. Mi mamá también tuvo un episodio en pandemia muy difícil y lo que haces es
reaccionar o sea, y no te importa quedarte sin dinero, no te importa Así nada, es. porque obviamente lo que quieres es solucionar, pero sí llega como ese momento en la vida donde te dice, tienes 5 minutos para pensar bien todo lo que estás viendo, porque hasta eso la vida te da, o sea, el detalle es que no todos tenemos esa conciencia, porque volvemos al punto, somos egoístas, digo, no, no quiero que te vayas, o sea, Claro. estamos hablando de fantasmas en el programa pasado. ¿Y qué pasa con todos estos espectros, con estos fantasmas? Queremos que no se vayan y ahí están. Sí, no, Claro. pero, o sea, ese es el Ay, no, detalle. Dios mío, Es lo que nos decía, no, pero lo que nos decía justo. Ajá, pero eso el detalle de todas estas leyendas es la misma es, cosa. es la misma cosa. O sea, tú estás llorando a un muerto y no quieres que se vaya. Por eso es que él no termina de descansar y por eso está ahí. Claro. Porque él te está cuidando. No lo dejas así. No amo lo a mi dejas. madre, amo a mi mamá. Ya no me voy a meter en este tema, es tu programa, pero No, Pero cuando volvemos a... sucedía cosas así, mi mamá decía que se fueran, decía, ora o hacía cosas para que se fueran y decía, ya, que descansen porque ya no es su lugar. Fíjate qué bonito. Y mamá tomó, Pero no todos piensan lo mismo. pero ella tiene esta conciencia. Mi madre, hasta que la hizo su mamá, no, otro familiar, fue que tomó un curso de tanatología y cuando falleció su mamá, otra cosa, consciente, serena, magnánima. Yo decía, de verdad, más personas así, pero ya que generan la conciencia que tú dices. O sea, Sí. antes de eso es un berrear no, o sea, ¿por qué lloras? Dicen mis padres, ¿no? ¿Por qué lloras? Dale todo lo que quieras ahorita, ¿para qué te pones ahí? Ahora, yéndonos al tema de eutanasia, sería, si no tienes el control sobre la vida de los demás, es más, a veces ni de nosotros, de nuestra vida misma. Claro, No, no. No tienes el no. control. Les voy a ahorrar muchos problemas y seguramente lo sabrá también. Para que todo el mundo lo sepa. El control no existe, el control absoluto no existe. Con eso nos ahorramos un chingo de pedo. No hay control. Sí, les conté del viaje que tuve, ¿no? Que tuve un viaje ahí que fui a mis terapias de hongos y justo en la terapia fue una terapia muy bonita. De verdad, preguntaba, preguntaba yo el tema de honguitos, ya sabes. de medicina tradicional. Medicina tradicional mexicana. Ah, ¿Y qué crees que dentro del trabajo me hicieron algunas preguntas? No sé quién, ¿no? No sé qué cosas. Pero me salió, fue así como de película y me dio tanta risa porque yo me preguntaba como que a mí qué me gustaba o qué hacía yo en mi vida, ¿no? Y yo luego me salió la palabra control. Lo primero que dije es que el control, a mí me gusta controlar, a mí me gusta tener el control de las cosas, todo el show, ¿no? Y me dijeron, ¿estás seguro que has tenido el control? Claro que sí, el control. Entonces de repente me empezaron a pasar así partes de donde tengo conciencia. Una situación de niño, cabrón. No lo controlaste, no lo controlaste. Me pasaban así como fotografías. Episodios, ¿no? Ya De lo- positiva, ¿no? En ninguna, y ni siquiera de las últimas, porque fue desde que estaba pequeño hasta que estaba ya adulto, en ninguna tuve control. Me empecé a reír y dije, Claro. no tenemos control. No tenemos control. Pensamos en un falso control, pensamos que controlamos las cosas, pero no es cierto. Hay demasiadas cosas afuera que van a intervenir en las decisiones que tengas y lo que hagas. Y luego la vida sucede así, rapidísimo. Ah, sí, Que no- es un instante. sí, Sí. no, Oye, a mí no también me puedes gusta- tenerlo. A mí también me gusta el control machete. Que se reúnan, que se reúnan. Ese sí está todavía, pero. Oye, si vamos a control, a mí me gusta She's Lost Control de Ah, que... de Joy Division. No, Sí, ya, pero entonces eso que dijiste, Joel, es muy cierto. Sí. Pero yo lo vi en un viaje y la verdad es que desde ahí es muy chistoso, pero cambió mucho mi percepción de las cosas. Entonces empecé a entender que en realidad, cuando tú tienes el control y te das cuenta que no es cierto, Que no existe. y que no existe, Así de fácil. entonces tu vida cambia, porque dices, ya no me presiono tanto. ¿no? Exacto, vives bien ligero, cabrón. Exacto, ya no quiero yo estar pensando que te voy a controlar a ti, que voy a controlar acá, a la gente, a mi casa, a mi sitio. No, cabrón, o sea, no quiere decir que te vuelvas hippie y digas ya no voy a hacer nada. No estoy diciendo eso, ¿no? Pero ya el tema es que cuando tú eres consciente que no tienes control en nada, la vida es distinta, Fluye, según yo. fluye más. ahora bien, en lo que están diciendo también del control, ahorita se me ocurrió con lo que me mandaste del primer ministro de Holanda, Ajá, sí, que sí, sí. falleció con la esposa y los dos Ujú. tomados de la mano. Película favorita de Rubí, nota todos, No, Quiero una pasión. no, Sí, no, soy no, súper. Ah, Y voy a hablar siempre que la ven, no me importa. Bueno, esa película del Alzheimer, del Ujú. morir y todo ese tema, el punto es de que lo pienso, también en el tema económico se dice, o sea, ¿cómo es? A mí me conviene, gobierno, que entonces existiera la eutanasia para todos aquellos que son carga social, como los homeless, ujú. ¿no? Todo esto,
porque entonces, insisto, es menos. Les hacemos el No es lo eutanasia a mismo el todos. valor, y por eso es el primer programa que tuvimos, que tuve el gusto de estar aquí, lo que decíamos de la valía, o sea, no es lo mismo el valor del señor que estuvo muerto, les contaba, fuera de un hospital varios días y pensaban, está borrachito, no pasa nada, Claro. a que un X personaje, en el rango que sea, se llegara a desmayar, ¿qué pasaría? La locura y todos correrían Claro. y demás. Entonces también en ese sentido sí tiene mucho que ver, lamentablemente, el tema económico. Entonces, Sí. si tienes estamos sinceros, si yo tengo la capacidad económica, ya me quiero morir, pues ¿qué hago? Viajo al país, a uno de los 8 países que está autorizado, Y ahí me la- y ahí lo llevo a cabo. Claro. Y ya. Claro, yo también lo he pensado así, definitivamente, es decir, tengo que juntar para mi muerte porque quiero una muerte cuando se me plazca, ¿no? Es que eso que dices es bien complicado y es bien importante, ¿sabes? Yo cuando hace 2 años compré el seguro de, ya sabes, de difunción y cuatro lugares, Y todo tú eso, que ¿no? eres dueño de aquí de la Entonces, Ciudad de estamos- México, De hecho, tiene su capillita y todo. tiene No, su propia bueno. capilla, tiene su propio campo de fútbol, ¿Eso qué? ¿Eso soccer, qué? tiene ¿Eso su qué? por Dios, uno que Tiene unos nichos acá que no Sí, conocemos. tiene unos Pero nichos ahí, el punto que voy es que mucha gente me dice así como de, güey, ¿por qué estás comprando, pagando esto? Le dije, mira, yo he visto situaciones de gente que se muere alguien y están sufriendo, cabrón. O sea, sufriendo, déjate de la muerte de la persona, que eso es un ¿a tema. dónde lo vamos a echar, no? ¿Dónde vamos a echar, cabrón? ¿Con quién? Dinero, todo eso. Y es terrible. Y entonces la verdad es que yo dije, claro que cuando me lo ofrecieron, dije, ay, güey, sientes feo, ¿no? O sea, no les voy a decir que dije, ay, qué chingón, yo quiero una suite allá. No, pues no, güey, ¿no? Además ya te vas a morir, ya qué chingados. Pero sí fue para mí como, no quedan así como que lo pensé, dije, hijo de la... Pero ya después entendí, dije, no es cierto, güey. O sea, qué mejor que te vayas y dejes tú que ¿cómo se llama? Que las cosas arregladas, cabrón. Que pagues todo, ¿no? Que pagues la caja, pagues las lloronas, pagues todo, ¿no? Para que no tengas tema, porque de repente en esa parte, también en México no perdemos esa cuestión. Es que no somos visionarios. La gente no ve eso, güey. Y es algo que con lo que hablaste empezando el programa, lo único seguro que tenemos cuál es. ¿Cuándo? No sé cuándo, ¿no? Pero es lo único que hay seguro. Entonces, si eso está seguro, pues deja las cosas bien, ¿no? Deja arreglado todo el tema para que al menos el día que te tengas que ir, tus dolientes no tengan que estar sufriendo por conseguir dinero para comprar una caja, para un hoyito, todo eso. O sea, eso es, y eso nos falta en México, es ¿no? responsable. Y déjame Sí. decirte que el Kelly dice, o sea, es rápido, la estadística es tonta. Y yo les soy honesto. En el primer nicho familiar que nosotros tuvimos, digamos que las personas que corresponderían realmente ahí, el único que está enterrado es mi papá. ¿Por qué? Y todo el auditorio, ¿cómo no? No, porque mucho antes fallece el esposo de una prima, justamente no tenían visión de nada, Exacto. no tenían nicho nada, quedó ahí. Después fallecen sus 2 familiares y quedan ahí. Entonces ahorita, por ejemplo, nosotros también, con todo el pesar de mi corazón, Una torre, ya no hay espacio. nosotros tuvimos que comprar otro y es Ah, pues así, cada que, aparte, no sé, en los últimos meses he tenido que ir mucho ese pinche panteón y digo, no mames, aquí voy a quedar, Pero cabrón. estás ¿no? de acuerdo que es inconsciente, o sea, al Sí. final él no, o sea, sé que eso se le llama ser buena persona. Claro. Sin embargo, creo que por eso las personas no asumen las consecuencias, porque realmente quien tiene que absorber eso es la familia. Sí, sí, O sea, claro. entonces, Y es que ¿qué alimentas ¿estás seguro que que en las el personas momento la digan, familia no tiene cabeza? A lo mejor dices, ya, güey, dale, luego vemos, ¿no? Pero es cierto, o sea, por ejemplo, nosotros antes de la pandemia dijimos, güey, a ver, o sea, aparte nos llegó el madrazo el día que un día que fuimos a visitar la tumba de papá, Ajá. fue como de, oye, güey, pues mis papás ya no van a quedar juntos, oye, güey, entre mis hermanas y yo, ¿no? Oye, esto, ¿dónde vamos a quedar todos? Pues bueno, hicimos la compra, evidentemente, y ya lo tenemos, pero tienes razón, la gente no lo prevé, y déjame decirte algo, a excepción de Rubí, los que ya somos más grandes, o sea, nosotros tres, ¿no? "Ay, O sea, gracias"? güey, Yo, de hecho, soy más la grande que generación más reciente, los centennials, pues ni siquiera tienen eso así visualizado. No, O sea, Bueno, ni de la muerte ni de nada de la vida, ¿no? Entonces, está cabrón. El hoy nada más. Es nada. Sí, Los ya soy un países, tío regañón. países que quieren autorizar la eutanasia, ¿no? Bélgica, Luxemburgo, Colombia, es el único país latinoamericano, Colombia, Canadá, Australia, Suiza, pero y en Estados Unidos, pero Estados Unidos ciertos estados, como Primer saben, tienen mundo. esa parte independiente. Sí, Entonces, ¿cómo es que sabes qué es lo ideal para hacer, obviamente, personas científicos que se han enfocado en esto para investigar en qué momento te mueres? Hicieron un estudio, estaba viendo, donde personas que permitían la eutanasia que querían ver qué reacción existía en el cerebro.
Entonces, ellos autorizaron para que se les grabara y demás. Entonces, cuando hacen toda esta parte, se dan cuenta de la reacción cerebral, física, que existió en las dos personas, igual la parte romántica de una pareja, y reaccionan, tienen el mismo impulso, hay una desconexión. Entonces, cuando pasa esto, imagínate lo maravilloso de eso, pero ahora imagínense, ya yéndome muy atrás, ahora imagínate ver la concepción de la vida. Ya estoy profundizando mucho, ¿no? Pero sí creo que si lo puedes hacer, o sea, yo particularmente, no, yo, Rubí, no lo haría. No voy a Entonces, detonarse. en mi caso, porque creo que, insisto, alguna vez me pasó con una muy cercana mía que me dijo, había una posibilidad que tuviera cáncer de seno, respuesta fuerte la que le di. Entonces, muy cercana mía, entonces, hubo una situación ahí y de pronto me dijo, si yo me voy a morir, me muero por completa. A mí no van a quitar cachitos ni nada. Y yo respondí, cual buena inteligente que me dio en ese momento el jefe, fue, yo voy a hacer por ti lo que tú harías por mí. Si yo tuviera cáncer de seno y cortándome un seno, salvara mi vida, y tú me dijeras, claro, muérete completa, yo te dejo. ¿Me dejarías? Claro que no, me dirías, adelante, vamos a Sí, cortarlo, te ponen otro, Claro. o sea, peleas hasta que se acaban. Entonces, yo creo que las peleas se terminan hasta que se deben de terminar. Entonces, hay peleas, claro que si están perdidas ya no hay más, pero insisto, yo esperaría que cuidarme tanto, hacer tanto ejercicio, no beber, no fumar. Pero el detalle, tú estás hablando de algo posible. Sí, O sea, sí. yo, por ejemplo, cercano a mí hay una persona que tuvo esa situación y hay cosas que obviamente ya no puede hacer, o sea, su vida ya no es la misma. Claro. O sea, te digo, son cuestiones que obviamente uno decide porque no está enfrentando a la muerte en ese momento. Hasta que, O sea, ya que la tienes de frente y te está respirando cerca, te está diciendo, hola bebé, ¿cómo estás? O sea, Hola, bebé, ¿cómo te va? o sea, son situaciones bien diferentes. Ya el enfrentar una enfermedad que sabes que quizá la puedas librar, que no sabes el nivel de vida que vas a tener, y es algo completamente y diferente. también el dolor, no hay dolores que la misma gente cuando está dopada porque su cuerpo, esclerosis múltiple, y también un Claro. caso de, ya no está en condición, no puede hacer absolutamente nada, incluso hablar decía que le duele. Entonces es tanto el sedante que tiene ya en su cuerpo y él es lo que deseaba. Pues méteme más, si me duermo, De ya hecho, Dios. fue a uno de los países justamente para Sí. poder llevar a cabo, hicieron una super campaña para juntar recursos, Sí, pues. porque él no los tenía, porque ya no trabajaba, entonces, ¿de dónde generaba? Y el regalo de su bien morir, en ese caso, este chavo, no sé, tipo 38, 40 años, fue hacer, juntar dinero, llevárselo a un país que sí permitía, para entonces la última vista Cumplir. que tuviera fuera el país que viera el mar. Él quería morir viendo el mar, y así es como él se fue. Y es que eso está bien, podemos a lo mismo, sí, o sea, y justo aquí el tema no es de la eutanasia porque sí. Estamos hablando de un tema en el cual es cuando ya no tienes ninguna posibilidad. Ujú. O sea, que tienes un cáncer terminal, que tienes metástasis, o sea, o muchas cosas, ¿no? O inclusive todos esos que tienen muerte cerebral, ¿no? Que dices, pues ya, cabrón, o sea, dale chance, ¿no? O sea, ya no tiene nada, pues, no hay manera. Ahí creo que sí, yo en ese caso, yo sí diría, ¿sabes qué, güey? Yo no voy a sufrir nada, y la vida fue maravillosa, tuve hijos, tuve esto, claro, no me quiero morir, lógicamente, todavía yo no sé cuándo, ¿no? Pero, y ya llegas a ese punto en el cual ya no hay vuelta de hoja, ya no quisiera que mis hijos estuvieran viendo un cabrón enfermo ahí, güey, tirado, terrible. O sea, yo, ni siquiera para el tema familiar, cabrón. Yo creo que mejor en la parte de decir, ¿sabes qué, mijos? Miren, ya me queda poquito, ya tenemos esto, lo otro, y vamos a hacer las de semana. Vamos a disfrutarnos, Vamos a ¿no? disfrutar Lo que queda. el poquito tiempo que nos queda y vamos, ¿no? Pero comunicación, entonces, yo creo que sería eso. Sí, Si tienes pero- comunicación, pero y lo que dije asertiva. hace rato, oye, ma, lo que comenté cuando era chavita, tendría 18 años, por Dios, yo diciéndole a la mamá, ¿Cuántos si me tienes? Hace fuese como dos, ¿no? gracias, sí, hace como dos, ¿no? o sea, pero en ese momento, fíjate, aquel entonces, decir lo del mes y al mes un día, bye, o sea, si tienes esa comunicación, Claro. ya sabes qué va a pasar, o sea, ya O sea, sabes. sí, tú consciente. Pero en realidad lo que decías, ¿tu mamá lo va a hacer? Yo creo que ella sí, porque sí es una persona muy consciente. Pero, Bueno. o sea, díganle a sus familias, tema donación de órganos, tema eutanasia, Complicadísimo. tema si tienes... Pero es muerte que volvemos cerebral. al punto de la religión, o sea, Hasta cumplirte una última voluntad, ¿eh? Yo creo que sería complicado. Último. yo no creo que la mayoría de la población, si sales y no. haces una encuesta, o sea, Yo diría que sí. no creo, No, lo no. veo muy difícil, la verdad, México lo veo muy difícil. Bueno, el tiempo hoy se fue rapidísimo. ¿Qué?
rápido. Que ya pagué más tiempo, Miguel. Nos tenemos que ir y bueno, el hecho de que yo hable de la muerte no quiere decir que me quiera morir mañana. Básicamente es eso. Me da gusto esta mesa, de verdad, muchas gracias. Los quiero mucho. Es mutuo, es mutuo. Y bueno, con eso cierro yo. El hecho de que esté yo hablando de la muerte no quiere decir que me quiera morir mañana y que no esté disfrutando este momento. Vivan al full, yo creo. Dejen que la vida fluya, que nos sorprenda. Hoy estamos, mañana no sabemos. Creo que es importante realmente vivir con vida. Lo que decíamos, hay gente que parecen muertos y sus cuerpos y su corazón late, pero bombea sangre, pero no siente nada, o camina, pero no tiene rumbo. Entonces creo que darle como ese sentido a las cosas. Si sabes a dónde quieres llegar, vas a poder elegir el camino. Como yo en semana de exámenes. No, y ¿sabes qué? El tema de morir, que estamos hablando justo, que quiero morir, únicamente, pero más bien hay que vivir bien, ¿no? Lo que tú estás diciendo justo es que es vivir bien en el momento que ya la misma vida o las circunstancias te pongan en una situación en la cual ya no estés viviendo bien, es momento de que tú que entiendas que a veces es mejor decir adiós a estar ahí, porque no nomás es el sufrimiento tuyo. Acuérdate, cuando hay un enfermo y una cuestión así, sufre toda la familia, sufre todo el entorno. Entonces también es como una parte de no ser egoísta y decir, ¿saben qué? No sufran, ¿no? Ya déjame ir, no hay tema. Y así como lo dices, creo que es muy puntual decirlo, es irse con elegancia. Saber. Un adiós bonito. Sí. Un adiós como los elefantes, bastante sabios, y cuando dicen, ya no estoy funcionando en esta sociedad, es momento de decir adiós. Y así es momento de este programa, de decir adiós. Nos vemos la próxima. ¡Vivan bonito! ¡Vivan! Y también mueran bonito. Sí. ¿Esa cómo será eso? Eso no se ve tan padre, pero bueno, está bien.